bíblica. ¿Qué es la revelación bíblica, cierto? Es cuando hablamos de revelación bíblica, entendíamos que era que para entender lo que es esa revelación de Dios a través de la Escritura, habían varios términos que debíamos definir. El primer término a definir era el concepto de revelación como tal. Después veríamos conceptos como inspiración y conceptos como iluminación, y ya empezaríamos entonces a tomar toda esta parte que el Señor nos da. Cuando hablamos de revelación, veíamos que la revelación se definía como el acto de Dios por el cual Dios comunica a la mente nuestra, a la mente humana, la naturaleza de lo que Él es y la voluntad, ¿cierto? Entonces estas son verdades que para nosotros como seres humanos no son conocidas, no podemos descubrir por sí solos, y entonces decíamos que el término revelación estábamos hablando acerca de esas verdades que Dios comunica a nosotros, los seres humanos. También hablábamos acerca de dos tipos de revelación y nos centramos en una de las dos, ¿cierto? La primera era la revelación general y la segunda forma de revelarse Dios es la revelación especial. Hablando de esto, entonces hablábamos que la revelación general o natural es en la forma en que Dios se ha comunicado y que el hombre ha recibido de Dios. Es la revelación recibida de Dios y es algo que Dios lo va a hacer a través de la naturaleza que nos rodea y también la conciencia nuestra. Habíamos tomado varios textos, el de Salmos 19, 1 y 2, el de Hechos de los Apóstoles capítulo 14, verso 17, el de Romanos 1, 19 y 20 y el de Romanos 2 del verso 14 al 15. También dentro de todo este marco veíamos que habían varias formas o medios por los cuales Dios se revelaba en esta revelación general. La primera era a través de la naturaleza, la segunda era utilizando el método ontológico, que era la intuición humana. Habíamos visto estos textos bíblicos que aparecen y usted los tendrá en estas imágenes de presentación. Cuando usted lo quiera repasar en su casa, lo puede bajar de aquí del Face o lo puede bajar de la presentación que tenemos en nuestro canal en YouTube. Y también veíamos entonces que era Dios se revelaba por la naturaleza, por la intuición, por la conciencia humana y también por los actos que Dios nos ha dado. Y esos actos de Dios a través de la naturaleza podríamos describirlos como la providencia de Dios. Muy bien. También estábamos hablando acerca de cuáles serían los resultados de la revelación general, ¿cierto? Entonces, lo más bonito que podemos tener en cuanto a la revelación general es que Dios nos va a enseñar principios elementales de Él y vamos a entender lo básico del conocimiento de Dios. Veíamos ayer que la revelación general no nos va a describir muchas cosas de lo que es la esencia de Dios y de lo que es la naturaleza de Dios. Lo que nosotros podemos entender, ¿cierto?, es que existe un Dios, que hay un Dios, pero entrar a conocerlo y entrar a entender esos principios no le corresponde a la revelación general, sino que lo entenderíamos a través de una revelación especial de Dios. También hablamos acerca de lo que nosotros los seres humanos podemos saber por medio de esta revelación, ¿cierto? No podemos entender lo que Dios quiere darnos en general, como por ejemplo el plan de salvación, no lo vamos a entender a través de la revelación general. Tampoco podríamos entender todo lo que el Señor Jesucristo quiso enseñarnos en la tierra y cuál es la voluntad específica de Dios, no la entendemos a través de la revelación general. Bueno, aún así, veíamos que el hombre no tenía excusa, y lo veíamos en Romanos 1:20, para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque hablábamos del problema de la conciencia. La conciencia del hombre le dice que hay un Dios, la conciencia del hombre lo defiende o lo acusa, y la conciencia del hombre, entonces como lo veíamos en Romanos, se convierte en una ley hacia el hombre. Cuando hablamos entonces de la revelación general, podríamos decir que también es una forma en que Dios se revela, es una forma genuina en que Dios se revela, en que es Dios el que lo hace hacia el hombre, no el hombre el que por su propia perspectiva lo va a sentir, ¿cierto? Y vemos también
que una de las cosas que podemos entender es que el hombre a través de su pecado a veces ni siquiera logra percibir esa revelación general de Dios que fue dada a través de la naturaleza. Muy bien, entonces el hombre es factible que conozca partes de esta revelación de Dios, pero no en general lo que es Dios como tal, sino que va a conocer cosas de Dios en forma fragmentada. Y la otra cosa que podríamos hacer, ver, es que esta revelación no va a llevar al hombre a ese conocimiento pleno de Dios y de su obra, porque va a ser parte de la revelación general, especial, perdón. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la revelación especial o revelación particular. Dani, ¿me ayudas con la niña? Bueno, entonces cuando vemos esto y cuando hablamos acerca de revelación especial o particular, estamos viendo una gran diferencia a lo que es la revelación general. El hombre puede tener una conciencia de Dios, pero cuando hablamos de la revelación especial, estamos hablando de algo que va a edificar nuestra vida, porque ya va a haber una conciencia de la existencia de quién es Dios. Muy bien. Déjame por aquí, voy a hacer algo más. Muy bien. 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 Muy bien. Bueno, entonces esta es la parte que hoy nos va a corresponder hablar, ¿cierto? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la revelación especial. Definamos completamente y acabamos de empezar a mirar qué era lo que era la revelación especial. La revelación especial entonces va a ser lo que Dios hace de sí mismo, pero lo va a hacer a través de la palabra y nos va a mostrar desde el concepto de la creación del hombre, y todas las Sagradas Escrituras van a hablar acerca de Dios. La revelación especial es esa revelación de Él mismo que va a ser desde ese comienzo. Nosotros notamos, por ejemplo, que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, las Sagradas Escrituras nos van a hablar en forma clara acerca de un Dios que se ha revelado a los hombres. Y uno va a ver que paso a paso, en el libro de Génesis, vamos a encontrar conceptos de revelación. En Génesis, como lo decíamos ayer, no va a decir las Sagradas Escrituras en el principio, a lo mejor, quién sabe Dios, sino que va a decir directamente en un comienzo, en un principio, Dios. ¿Qué hizo Dios? Los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios? De un orden a la tierra. ¿Qué hizo Dios? Empieza a tener una relación con su creación. Entonces va a colocar toda una creación, ¿cierto? Va a hacer la tierra y la tierra va a tener las características propias para dar la vida. Y dentro de la vida, en cuanto a la naturaleza y los animales, va a colocar al hombre como mayordomo de lo que Dios tiene, y el hombre va a empezar a tener unas funciones frente a esto que Dios nos ha dado, cosa que lastimosamente se ha perdido, y lastimosamente muchos cristianos hoy no tenemos ese concepto de cuidar la naturaleza, de involucrarnos en esta parte que es nuestra obligación hacia Dios. Él nos colocó a nosotros en esta tierra como mayordomos. Lastimosamente el concepto de mayordomía en este aspecto de nosotros los seres humanos se tiende a perder, porque nosotros tenemos que tener cuidado de lo que Dios nos ha dado. Bien, después de esto vamos a notar que al crear Dios al hombre, el hombre va a tener una relación con Dios, y en esa relación con Dios va a haber un concepto que también es comunión con Dios, que es una unidad mental de lo que es Dios, una relación de comunicación con Dios, y de esa manera Dios va a guiar al hombre. El problema con el ser humano es que el ser humano encuentra una dificultad en la relación con Dios porque se pierde esa comunicación con Él.
El pecado separa al hombre de Dios y la comunicación con Dios entonces se pierde. Dios ha dado a través de las escrituras una revelación. Aquí lo vemos, lo veíamos ayer, cómo Dios habla acerca de todo ese concepto de creación que hoy lo vemos, que vemos el respaldo en la Biblia y decimos, Dios mío, la mente de un hombre como Moisés, cómo pudo entender lo que Dios mostró. Realmente no fue la mente de Moisés, fue Moisés el que en ese momento, al tener una relación con Dios, recibe la inspiración de entender, bueno, vamos a hablar más adelante del concepto de inspiración, de entender lo que Dios quiere hablar. Pero entonces desde el comienzo uno va a ver en las Sagradas Escrituras cómo Dios en los primeros, aún en los dos primeras criaturas que coloca sobre la tierra, Adán y Eva, Él empieza a dar una revelación de sí mismo, del conocimiento de sí mismo, y empieza entonces Dios a guiar al hombre. Vamos a mirar en el Génesis personajes como Noé, como Abraham, acabamos de hablar del mismo Moisés, en donde Dios va a acompañarlos a través de actos milagrosos en todo ese proceso de hablarles, de guiarles, y ellos al obedecer eso que Él ha guiado, y muchas de esas guianzas eran que Él va a empezar a mostrar sucesos que van a acontecer y que eso tiene que verse como una revelación. Los profetas tuvieron revelación de Dios, que era conocer algo que Dios quería guiar al hombre en ese conocimiento de lo que es o Dios como tal, o también lo que Dios pretende hacer con la humanidad para poder entenderlo. Entonces Dios ha sido tan especial que ha guiado al hombre a través de la historia. Uno va a seguir viendo a través de la historia que hay un momento donde Dios debe revelar muchas más cosas al ser humano, revelar un plan de salvación, y utiliza al Señor Jesucristo para que a través de esas palabras el hombre reciba esta parte. Entonces, cuando hablamos de revelación especial, estamos hablando de una revelación directa de Dios, en donde Dios va a tratar con seres humanos y les va a empezar a dar del conocimiento de Él, de su naturaleza, de lo que Él es, o de sucesos que van a suceder. Entonces ahí es donde Dios va a tener ese proceso. Y no solamente de eso, va a hablar de esa obra redentora que Dios quiere en una primera instancia para un pueblo que Él escogió, que fue el pueblo de Israel, el pueblo escogido del Antiguo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento va a hablar acerca de lo que es la iglesia. Hay dos conceptos que hay que tener muy claros acá. En el Antiguo Testamento ellos hablan de la congregación de los hijos de Dios y hablaba de Israel como esa congregación de los hijos de Dios. Entonces era una comunidad, una congregación. Y en el Nuevo Testamento el concepto no solo para Israel, sino para quienes escuchan el mensaje del Evangelio a través de la disposición de Dios que da con los apóstoles y la iglesia primitiva. Entonces va a haber un concepto que es eclesia, y la iglesia también es esa asamblea de personas escogidas por Dios, pero ya el concepto es más neotestamentario del Nuevo Testamento, para neotestamentario, que quiere decir Nuevo Testamento, para la iglesia que había sido fundada no solamente de gente que venía del judaísmo, sino gente que no eran del judaísmo. Estamos hablando de naciones como las nuestras, en donde nosotros no somos judíos, sino que nosotros somos, para los judíos, nosotros no somos parte de su pueblo, somos gentiles, pero para Dios hay un nuevo concepto que es somos iglesia del Señor. Muy bien, por allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, los dos primeros libros de Hebreos, recuerda que el libro de Hebreos se escribe como en el año, después del año 60, y el libro de Hebreos tiene que ser la forma en que Dios habla a esos judíos que son convertidos al Evangelio, pero que tiene que mostrarles que Dios se ha revelado a la humanidad. Entonces en el capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres judíos a través de los profetas, en estos días Dios habla a través de su Hijo. Entonces está hablando de una revelación que Dios está dando en el Nuevo Testamento, y está hablando acerca de lo que es ese concepto que es Dios hablar a través de Jesús, el Mesías prometido, pero no solamente el Mesías prometido, sino el mismo Dios encarnado
como en la persona del Hijo, y entonces Dios va a empezar a hablarnos acerca de tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces estamos viendo una revelación de Dios a la humanidad. En ese primer libro, en ese primer capítulo del libro de Hebreos, vemos cosas muy especiales. Todo Hebreo nos va a hablar acerca de esa revelación de Cristo, va a hablar de Cristo más como sacerdote, pero lo va a mostrar de una manera muy clara en esa revelación de Dios. Por eso el verso 3 y 4 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, etc. Bueno, otra de las cosas que vamos a notar es cuando Dios habla, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Por allá hay un texto de Segunda de Reyes, capítulo 17-13, que habla cómo Dios amonesta a Israel y dice: y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Estaba hablando del pueblo de Israel, que estaba dividido, 10 naciones por un lado, 2 naciones por el otro lado. Entonces Dios dice que está hablándole a todo su pueblo, a las 12 tribus de Israel, y dice que Dios habló por medio de los profetas y de todos los, en el Reina Valera dice evidentes, pero realmente está hablando de todos esos profetas. Y entonces Dios le dice al hombre: vuélvase de los malos caminos que ustedes están llevando. Entonces, en la Escritura, que es esa revelación especial, la revelación especial es cuando Dios habla al hombre, y no es la revelación general como lo veíamos la semana pasada, que la revelación general nos va a hablar acerca de cómo Dios se muestra a la humanidad, a través de lo creado. Aquí nos está hablando de una revelación especial, que es Dios mismo hablando directamente a ciertos hombres, pero a través de esos hombres que tienen una intimidad más grande con Dios, puede anunciar sus designios. Los demás seres humanos no van a tener esa relación directa con Dios, y al no hablar con esa relación directa con Dios, entonces lo que Dios va a hacer es que Él va a utilizar a estos hombres, va a utilizar a estos profetas, para que sean estos los que hablen con las personas que Dios en ese momento tiene un propósito, o que en ese momento el Señor tiene un plan. Bien. Ahora, cuando hablamos entonces de la revelación especial, tendríamos que ver cómo es que Dios habla a través de esta revelación especial, que es su palabra, ¿cierto? Entonces vamos a mirar varios medios de revelación especial de Dios. A través de la historia, uno va a mirar que, por ejemplo, en el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel y aún de la humanidad, nos muestra cómo, por ejemplo, Dios escoge una nación. A través de la historia vemos que guía esta nación, y que Israel, siendo en un comienzo una nación muy pequeña, ¿cierto? Dios la va guiando de una manera tan especial que es imposible que esta nación hubiera existido si no fuera bajo la guianza directa, por ejemplo, en el caso de Dios hacia el pueblo de Israel. Entonces Dios llama a un hombre llamado Abraham, le guía a Abraham, y las palabras de él tienen tanta vida, y hoy nos damos cuenta que fue una verdadera relación de Dios con Abraham, porque Abraham recibe de parte de Dios, de esa revelación especial de Dios, la guianza de Dios, donde le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Si él no tiene una revelación especial de la palabra, Abraham no va a entender los propósitos de Dios para con él y para con la nación de Israel. Pero como Abraham tiene una revelación directa de Dios, entonces tú y yo vamos a observar que esa guianza que Dios le da va a dar el fruto, que fue que al salir de ese lugar, el pueblo de Israel nace bajo esa guianza, bajo esa revelación que Dios le dio, que fue hablar directamente, que es la palabra de Dios. Hay dos formas de ver la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento: la palabra directa a estos personajes, pero también la palabra que nos da hoy directa a través de estas escrituras, que han sido compiladas en 66 libros. Habla Dios a través de Abraham, ¿sí? Habla Dios también a través de Isaac, habla Dios a través de Jacob, habla Dios a través de Moisés, por ejemplo, al pueblo de Israel. Habla Dios a través de otros instrumentos que utilizó, que fue, por ejemplo, el rey David, ¿cierto? Y Dios entonces habla y afecta la historia, en el caso del pueblo de Israel, de todo un pueblo, porque es
como la forma en que Dios se va a expresar a un pueblo de una manera progresiva. Y quiero que te detengas en ese concepto de revelación progresiva. Cuando yo he escuchado en muchos momentos algunas personas que encuentran en la escritura una guía para la vida, pero también cuando yo los veo haciendo ciertas exposiciones de la palabra, yo noto que hay ciertos vacíos. Dios va a dar una revelación progresiva, y para yo entender con claridad toda la revelación de Dios y todo lo que Dios enseña al hombre acerca de ciertos aspectos, tendría que conocer toda la revelación que Él dio a través de la Escritura. Entonces, Dios se puede revelar, pero acuérdate que es progresivo. Por ejemplo, si yo voy a hablar acerca del pecado, tengo que conocer qué habló Dios desde Génesis hasta Apocalipsis del pecado. Si yo no sé lo que Dios está hablando en cada uno de los libros y por qué lo está hablando y cuándo lo está hablando y el propósito de Dios, no voy a entender la revelación. Para entender la revelación, entonces revelación especial de Dios, tengo que conocer parte por parte, enseñanza por enseñanza, de Génesis a Apocalipsis. Hay gente que defiende un concepto que de pronto dicen que Dios dijo en algún momento, pero no se dan cuenta que ese concepto lo enseñó Dios solo para un momento específico o para un pueblo específico, para una situación específica. Entonces Dios va a dar esa revelación progresiva dentro de la revelación especial, pero hay que entenderlo todo. Lo otro que tendría que tener uno en su mente para entender el pensamiento de Dios en esa revelación especial es en qué momento lo dijo Dios. Tendría que conocer todo el contexto histórico que sucede en el momento para entender que esas palabras que Él dijo en ese momento solo eran para ahí, o que esas palabras uniendo, como cuando yo tejo una camisa, la camisa que tengo puesta aparentemente es completa y ya es una pieza, pero realmente son miles de hilos uniditos que dan esta contextura y que después se teje para tener la forma de una camisa. Pero son miles de hilos. Entonces aquí hay miles de principios bíblicos dentro de esa revelación especial, y la debo conocer para poder, al intentar aplicarla y entenderla, dar el uso de ella. Pero hablemos de esa revelación especial, ¿cierto? Entonces Dios a ellos les da una enseñanza progresiva. Al pueblo de Israel Dios los disciplina, y al pueblo de Israel Dios los bendice. Quiero que tengas estos tres conceptos claros. Dios te va a dar una enseñanza progresiva, o sea, poco a poco la escritura te va a hablar. Eso no llega de la noche a la mañana. Lo otro que vas a notar es que Dios te tiene que disciplinar y tienes que crecer en el conocimiento de la Biblia. Países como el nuestro, estoy hablando de Colombia, son países donde la gente normalmente no tiene una cultura de estudio. En general, el nivel de analfabetismo hasta hace muy pocos años fue demasiado alto. Todavía tenemos nivel de analfabetismo, pero aún así estamos viendo que en la formación y en la disciplina, los muchachos, por ejemplo, ahora me parece a mí absurdo el hecho de que los muchachos, y me disculpan, estudien por la forma en que en nuestro país lo están asimilando, porque no están estudiando. No hay una relación maestro-alumno. El maestro no entiende, ni oye, ni ve, ni entiende. Y lo puedo decir así porque sus papás son los que ven las tareas. Los maestros se ocultan de esta parte, porque he notado en la educación en nuestra nación que los maestros les dejan una cantidad de tareas y presentan las tareas y chao. No hay una relación donde yo vea si él aprendió o no. Una relación de más que tráigame al colegio este formato y toda esta cantidad de hojas que se las llenó el papá. No hay una relación de evaluar y conocer, ¿cierto? Y formar ese amor por el estudio. Padres muy hábiles podrían guiar a sus hijos en eso, pero estamos hablando de un nivel más alto de analfabetismo, porque los títulos se los deberíamos dar a los papás y no a los niños. Dios no fue así. Dios llevó progresivamente al pueblo de Israel. Entonces Dios nos va a formar. Hay una revelación en la palabra. Yo debo crecer progresivamente en esta palabra, y Dios va a disciplinar. En el caso de Israel, disciplinó a Israel, y Dios entonces bendice al pueblo de Israel, porque con esos principios hacen parte de su vida.
Los principios bíblicos no son religiosos. Los principios bíblicos son principios de vida. Entonces la Biblia dice, si hicieres si caminares de tal manera, si obrares de tal forma, entonces yo te bendeciré y habrá crecimiento. Todos tenemos tentaciones. Cuando uno llega al Señor, el Señor va a empezar a formar en uno un carácter. El Señor va a empezar a formar, para dar entendimiento de lo que estoy hablando, de esa revelación especial. El Señor va a empezar a enseñar principios de vida. Por ejemplo, la honestidad. Es muy fácil uno caer en la trampa de la no honestidad. A todos se nos presenta. En estos días estábamos en una labor y dentro de la labor terminábamos de hacer un trabajo y dentro de la entrega había que hacer entregas materiales de cosas. Dentro de la entrega de materiales de cosas habían algunas que no, por alguna razón, no estaban dentro de unos inventarios. Y en esa confusión me preguntaron que si algo que había allí pertenecía, porque habíamos logrado conseguir prestados algunos artículos. Y dijeron, eso es del pastor César. Vaya que leer a que eso es de él. Y muchas, eso es de él, eso es de él. Y todo el mundo dijo, eso es de él, eso es de él. Y al último yo decía, eso es mío. Pues no era mío, lo prestado a la comunidad en la que yo pastoreo, que son ustedes, muchos de ustedes, mis amados hermanos. Y yo, mío. Lléveselo, móntalo de una vez al carro. No lo voy a montar al carro. ¿Por qué? No lo voy a montar al carro. No tengo conciencia de que eso lo haya traído. No, yo, si es de allá, yo vengo y lo recojo. Efectivamente bajé, se me olvidó, como a los 2 días miré y exactamente esto que estaban con propósitos de entregárnoslo no era nuestro. En la comunidad estaba el de la comunidad. Entonces yo sencillamente subí y dije, no es nuestro. Lo dije en forma natural, no fue tentación, pero alguna persona se me acercó y me dijo, uy, pastor, yo hubiera aprovechado la oportunidad, eso en medio de la confusión. Yo decía, eso piensa una persona que no ha tenido una formación en Dios, porque si uno se queda con algo así, la relación con Dios no lo dejará. Dios se reveló a la vida de un pueblo y ese pueblo tenía que ser afectado. No puedo decir infectado, más bien afectado para que su forma de andar y de caminar fuese bajo principios y disciplinas. Y entonces ahí es cuando la palabra del Señor, al guardar principios y disciplinas, a muchos de nosotros, entonces nos dice, si tú caminas bajo disciplinas y principios como yo te guío, recibirás consecuencias y las consecuencias son bendiciones de parte de Dios. Qué especial cuando se entiende así. Entonces esa revelación especial, que no quiero quedarme hablando solamente de la revelación especial para el pueblo de Israel, sino que estoy hablando de esa revelación especial como parte de nuestra vida hoy. Qué bendición que esto afecte nuestro comportamiento y la revelación especial, que es la palabra, es la que afecta. La gente del mundo puede decir, hay un Dios. La gente, gracias a Dios, en esa revelación general, la gente va a entender de Dios. Mucha gente ha llegado a los caminos de Dios porque han tenido la inquietud a través de la misma revelación que Dios ha dado y han tenido como esa inquietud y esa expectativa de que hay un Dios. Pero cuando ya la persona la tiene, no la va a salvar. Sencillamente reconocer que hay un Dios. Y gracias a Dios por el reconocimiento de Dios. Pero una vez la persona reconoce de Dios, va a tener una responsabilidad. ¿Y la responsabilidad cuál es? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces ya la persona va a tener la segunda, que es, bueno, voy a necesitar una revelación más clara, una revelación que se me muestre a mí como revelación especial. Y entonces la revelación especial va a llegar, acabo de hablar, digo, Dios afectó y los medios de esa revelación especial fue que Dios tocó a estas personas directamente. He conocido personas que han escuchado la voz de Dios a sus oídos. Yo no puedo negar que no es parte de esa revelación especial. No puedo tampoco quedarme a decir, no, la gente va a seguir recibiendo revelación de Dios y no va a necesitar la escritura. Creo que hay una revelación especial que Dios puede tratar hablando con personas, pero que nosotros tenemos que fundamentarnos en Dios a través de su palabra. Entonces podemos hablar de varias formas de la palabra. La primera es la palabra hablada. ¿Cómo así? Es cuando Dios habla
Y para Dios hablar en forma hablada, Dios va a utilizar labios. Uno de los profetas hablaba de que Dios colocó carbón en sus bocas y decía, me sedujiste, Señor, me sedujiste, queriendo hablar en todo ese contexto que está expresando el profeta, que Dios trató con él, lo guió a llevar la palabra a otros, colocó la palabra como un carbón encendido en sus labios, y él al ir y hablar a otros, entonces Dios está utilizando esa palabra hablada. Dios puede hablar, Dios puede utilizar a alguien que hable y otras personas escuchar. Tú me estás escuchando en esta hora y estoy disertando sobre la palabra, y podemos decir que la revelación de Dios en este momento, Dios la está dando, revelación especial, porque estoy empezando a utilizar, claro que ayer también utilicé mucho texto bíblico, a través de esta palabra, Dios te está hablando y usted está utilizando un instrumento. Esa es la palabra hablada, utilizando un ser humano que solo debería, porque ese es el compromiso ya de nosotros los pastores. Hay pastores que echamos mucha carreta y hablamos de cosas que no son. Pero cuando nosotros hablamos con esta palabra en nuestros labios, estamos siendo fieles a esa palabra y esa forma de revelarse Dios al ser humano. Está lo tercero, ya hablamos la historia, la palabra hablada, historia de cómo Dios afecta a los pueblos. Estamos hablando ya de la palabra escrita. La Biblia, entonces, es la revelación de Dios al hombre. Había una versión de la Biblia tradicional que se llama Dios habla al hombre. Me gusta esa expresión, porque es verdad. Dios quiere hablarle al hombre todo lo que Dios anhela, todo lo que Dios desea, lo que es la voluntad directa de Dios a los seres humanos. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios quiere de tu vida? Debes de acercarte a la Biblia, es verdad, escucha la palabra de Dios, la estás escuchando en este momento hablada, pero no solamente la escuchas hablada a través de mis labios, de una iglesia como Palabra y Renovación, sino que también deberías de acercarte a las Sagradas Escrituras y tener, al escuchar la palabra, leyéndola, Dios te va a hablar. ¿Qué va a hablar? Su voluntad revelada a nosotros, todo lo que Dios quiere hablarnos. Me gusta mucho como Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, o sea, en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, del verso 15 al 17, encontraremos toda la parte. A mí me gusta mucho ir más contextualmente, o sea, leer dos versículos y ya no me parece. Yo lo leo y te enseño qué dice el contexto, pero me gustaría que en tu casa, cuando yo dé las citas bíblicas en este tipo de estudios, tú te sientes y leas no el capítulo 3, versículo 15 al 17, sino todo el capítulo 3, y ya sí te centra en el versículo 16 y 17, ¿cierto? En este caso, el apóstol le está diciendo a Timoteo, y toda la carta va a hablar acerca de que Timoteo debe retener estos principios de la palabra. Todo está hablando, todo el libro de Timoteo está hablando de eso, de 2 de Timoteo, de la necesidad de retener la verdad de la palabra de Dios. Y entonces Dios les va a empezar a hablar a Timoteo, a decir, hay gente que en el tiempo después de esto, o sea, está hablando hacia nuestros tiempos también, en los postreros tiempos, se va a levantar gente que va a hablar muchas cosas de Dios, pero lo que van a hablar no es de Dios. Tú escuchas a mucha gente hablar de Dios. Yo necesitaría, ¿yo a quién le creo? Vea, aquel pastor dice tal cosa, el sacerdote aquel dice tal cosa, aquel otro dice, y todos dicen que, entonces, ¿cuál de todos ellos tiene la verdad? Ella es la verdad, la palabra es la verdad. ¿Quieres tener la verdad? Vea la palabra. Ya Dios va a enseñarte otras cosas a través de ella y a reconocer en dónde esa palabra es verdad. Pero entonces lo que el Señor le estaba hablando a Timoteo. Y ya cuando llega al versículo 15, Él está hablando y le está diciendo que bueno, tú has sido formado, a ti te has tenido una influencia muy linda, y viene hablando de la influencia que él tuvo a través de su mamá y su abuela, el apóstol Pablo, que lo guiaron directamente a la escritura. Todo lo que estas dos mujeres le enseñaron a Pablo fue, vaya a la escritura, vea, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Entonces Dios le dice a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo,
Usted de pequeño conoció las escrituras, hermano, enseñen la escritura a los niños. No diga la Biblia dice solamente, vaya con ellos a la Biblia, regálele un tomo de la Biblia a los niños, a tu niño, regálala. Y dice, mira lo que Dios dice. Hoy escuchaba en Facebook algo acerca del aborto, que es un escándalo hoy aquí en Medellín. Y muchos se pronunciaron frente a lo que ustedes saben que es la noticia del día. Y me llamaba mucho la atención porque al escuchar a esta niña, estoy hablando de Facebook, ella decía, ¿quién dijo? Mi cuerpo es mío y yo tomo la decisión de tener un niño. No, al fin de cuentas el niño no existe. En ese momento mi niño es un feto, es un simple feto. Y lo decía una niña de 9, 10 años, 8, 9, 10 años. Y yo, Dios mío, ¿qué le han enseñado a esta niña? ¿Qué monstruosidades le están enseñando a esta niña? No corresponde ni a la parte de una médica, tampoco corresponde a la parte teológica, bíblica, de fe, de esperanza, y si vamos a manejar así, entonces el ser humano va camino a la destrucción. Cuando yo miro lo que Dios dice acá, por allá en Eclesiastés dice, instruye al niño en el camino y en cuando fuere viejo no se apartará de él. Acerca de esa palabra escrita, le está diciendo Pablo a Timoteo, vea, usted ha tenido una bendición, porque usted ha tenido la revelación especial de Dios, en lo que estamos hablando en este momento, a través de esa palabra escrita. Entonces le dice, ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras nos hacen sabios para la salvación. Las escrituras son esa revelación escrita de Dios que nos permiten el camino de la salvación. No solamente lo dice en esta parte, y no es a Timoteo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y es dada para nosotros. No solo se lo dijo Pablo a Timoteo, el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo a Pablo, a Timoteo a través de Pablo, sino que está diciendo Dios a través del Espíritu Santo a Pablo, lo da a Timoteo y nos lo enseña a nosotros hoy. Y también dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, mira qué tan linda la escritura, redarguir, o sea, que hacerle sentir a uno como que eso no está bien, ¿cierto? Guiarlo, para corregir. Uno va por un camino y a través de la palabra, uy, yo no sabía que esto, ¿cierto? Que esto no es, que no debo caminar así, que lo que estoy haciendo no es correcto. Y la Biblia le enseña a uno de todo, le enseña a uno acerca de la salvación, le enseña a uno acerca de la crianza de la familia y los hijos, la Biblia le enseña a uno acerca de tener paz, la Biblia le enseña a uno acerca de tomar buenas decisiones, la Biblia le enseña a uno acerca de economía, la Biblia le enseña a uno todo lo que uno necesita en la vida, lo enseña la Biblia. Entonces por eso dice estos puntos tan especiales, ¿no? Entonces es útil para redarguir, enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y dice, a fin de que la persona, en el caso de acá dice el hombre de Dios, pero es un género, se está hablando de género humano, o sea, a fin de que cualquier individuo, cualquier persona sea perfecto, y perfección habla de que las cosas se hagan correctas y sean bien, totalmente preparado para toda buena obra. Esa palabra revelada tiene esa autoridad y poder para transformarte a ti y para transformarme a mí. Ahora, acabamos de hablar, o estamos hablando, acerca de los medios de la revelación especial, que es la palabra de Dios. Entonces vimos que a través de la historia, lo estamos viendo confirmado, que Dios habla a través de la palabra hablada, y lo hablábamos, aún en esta noche estamos siendo edificados por la palabra hablada, pero que Él también lo hizo directamente con ciertas personas, a través de la Biblia como palabra escrita, y también lo vamos a mirar acerca de la palabra viviente. ¿Cuál es la palabra viviente, pastor? La palabra viviente es a través de Cristo. Es la esencia. No me voy a quedar solamente ahí, ya voy para otra parte. Jesucristo es la palabra viviente porque Él es la encarnación de Dios. Cuando uno mira Juan capítulo 1, versículo 1, dice la escritura, en el principio era el verbo, realmente el término griego es logos, que es palabra, o sea, era la palabra. Entonces Cristo es esta palabra encarnada que Dios nos dio. Yo, a través de la palabra encarnada,
voy a entender, porque esa es la palabra viviente, quién es Dios. A través de esa encarnada viviente que es Cristo, voy a mirar entonces cómo actuar. Una de las mejores medidas para yo actuar, alguien me decía, ¿cuál es la mejor valia o medida o regla para uno actuar en diferentes circunstancias? Lo primero que yo me pregunto cuando algo se me presenta en la vida y tengo que tomar una decisión es, ¿qué haría el Señor Jesús? Y voy al Nuevo Testamento, miro pasajes donde vuelvo a retomar momentos donde Jesús tuvo que tomar una decisión parecida a la mía, y yo digo, si Jesús actúa así, yo también lo haría. ¿Cómo actuaría Jesús frente a esta situación de mi vida? Especialmente las personas nuevas que llegan a las iglesias le dicen, no, no, pastor, esto es bueno, esto es malo, ¿qué debo de hacer? Sencillo, pregúntase si el Señor Jesucristo lo haría. Si Él lo haría, hazlo. Entonces, ahí en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 9 y 10, la Biblia está hablando cómo nosotros estamos completos en Cristo. Bueno, en Colosenses Dios nos va a hablar acerca, recuerda que yo siempre voy a hablar del contexto, para que lo que te diga realmente esté dentro de la enseñanza y la mente de Dios y del escritor. En este caso fue Dios a través del apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Colosa, ¿cierto? Y toda esta carta va a hablar acerca de lo preeminente o la preeminencia de Cristo. En el capítulo 1 va a hablar acerca de la preeminencia de Cristo de 7 formas. En el capítulo 2 nos va a hablar acerca de la deidad de Cristo en su encarnación, y dentro de ellos está hablando acerca de cuidado con las palabras persuasivas. Entonces está hablando de cómo el apóstol, los hermanos de Colosa debían de caminar. Entonces él les dice, uy, cuidado por allá. El verso anterior al versículo 9, que aquí lo tenemos, entonces está diciendo el apóstol o el Señor a través del apóstol, mire que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces ya en el 9, que es el punto donde quiero llegar, dice, porque está hablando acerca de no vivir según lo que el mundo dice, sino según Cristo. Entonces dice, en Cristo, porque en Él, arranca el versículo 9, en Cristo habita corporalmente toda la deidad. Cuando hablamos de deidad, estamos hablando de Dios, de deidad, divinidad. O sea que en Cristo está completo. Cuando nosotros miramos, ¿cómo puedo mirar al Padre? Cuando le preguntan a Cristo, muéstranos al Padre, Jesús les dijo, oiga, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. Él estuvo persuadiendo a la gente y siendo como esa conciencia. Ya él dice, cuando Cristo estuvo en la tierra y se levantó, él dice, yo me voy, no los dejo solos, sino que les voy a dejar al otro, al Consolador. Pero Cristo hizo la voz de conciencia para el pueblo de Israel o de Espíritu Santo. En ese momento de su revelación, en Cristo veíamos al Padre, en Cristo veíamos la obra del Espíritu Santo, que es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, que cuando ya el Señor deja su obra en la tierra en manos del Espíritu Santo, le dice a los apóstoles, bueno, Él los va a guiar a toda verdad y os va a convencer al pecador lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y ya el versículo 10 de este texto, dentro de todo este contexto especial que he tenido que darles para que lo entendamos como debe de ser, dice la Escritura, vosotros estáis completos, ¿en quién? En Cristo, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, o sea, toda autoridad tiene que estar sujeta en el área espiritual divina y en cualquier área a Cristo Jesús. Por eso en todo lo que estamos viendo, nuestro sometimiento debe ser a Cristo, que Él es la palabra viviente. Yo ahora les hablaba de Juan capítulo 1, donde está esa revelación de Dios, no, en forma, no sé si el término espectacular, pero suena como espectáculo, no, en forma máxime, en forma grande, está manifestada en Cristo. Entonces yo les decía que en Juan comienza Dios a revelarse a través de Cristo. En el principio era el verbo Cristo, o la palabra, o el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos es Dios. En ese momento, desde el comienzo era Dios, pero el Logos sigue siendo Dios. Entonces en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muéstranos al Padre, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me habéis visto. Muy bien,
Y Jesús es la máxima revelación de Dios a nosotros los seres humanos. Al hablar de esta revelación especial que tengo en mis manos, en mi mente y en mi corazón, gracias a Él, podemos decir que hay resultados especiales de esta revelación. ¿Cuáles son los resultados de la palabra de Dios como revelación especial? Uno, que voy a saber quién es Cristo. Yo he escuchado hablar de Cristo tonterías. Hay gente, yo le he escuchado al subversivo que dice Jesucristo fue un subversivo, queriendo defender la causa de armas, de guerras. Gente que es hasta atea diciendo que Jesús fue que subversivo. Le he escuchado a gente hablar supuestas cosas de Él que no son de Él. He escuchado, por allá leí, tengo en mi biblioteca varios tomos de evangelios apócrifos. Y en uno de estos, que son los supuestos evangelios que aparecieron en los primeros años después de la muerte del Señor Jesucristo, que no son bíblicos, que Jesús hacía pajaritos y los tiraba a volar, que Jesús una vez se enojó con un niño y lo maldijo y se murió. Cosas tontas que ni siquiera tienen que ver con el carácter de lo que fue Cristo como persona, y la gente lo cree porque no va a la palabra. La gente, al no ir a la palabra, hay cosas que no están en la Biblia. Dentro de las, por ejemplo, la Biblia no habla de la deidificación de Dios en una mujer, no lo habla. Habla de una mujer como instrumento de Dios, pero no habla de una mujer como diosa. Es más, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y en la revelación de Dios vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo revelado, pero no vemos otras personas reveladas. Es más, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso que no comparte la gloria con nadie. Entonces, tantas cosas, pero como no hay un conocimiento de la revelación especial, la gente al escuchar gente que habla de Dios, pseudo pastores, pseudo sacerdotes, etcétera, se desvían del concepto de Dios. Ahora, ¿qué otro resultado voy a tener en la revelación especial? La posibilidad de entrar en el camino de la salvación. Y a través de ella ya no hay excusas para nosotros desviarnos del camino, porque el mismo Señor Jesucristo nos guía a nosotros caminar en base a esta revelación especial. Muy bien, hablemos de la Biblia y la revelación especial. Si Cristo es la máxima revelación de Dios a nosotros los seres humanos, ¿cierto? Y Cristo es la palabra encarnada, entonces estamos viendo que yo puedo encontrar a Cristo a través de su palabra como una guía para mí, ¿cierto? Él es la máxima y Él es la misma palabra divina. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo entonces dice que se hizo carne y habitó con nosotros. La palabra se encarnó en ese momento. Entonces, ¿qué cosas puedo ver en esa revelación, en esas verdades reveladas de Dios a través de la Biblia? Uno, a través de la palabra Dios me va a revelar su naturaleza. A través de la palabra Dios me va a revelar su voluntad y propósito a todos los hombres. A través de la palabra yo voy a encontrar el camino de la salvación. Cristo mismo se presenta como el camino de la salvación. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más encuentro yo? Voy a encontrar ciertas normas de la vida cristiana para yo poder tener recursos y vivir bajo los principios de fe. ¿Qué más voy a encontrar? Que Dios se revela para solucionar todos los problemas. Usted tiene problemas, todos sus problemas los va a solucionar Dios en ti. Y ahora, a través de ella, acabo de ver algo muy abuelo de pájaro, que es escatología, porque a través de la Biblia Dios va a mostrar el destino final de la humanidad. Yo te podría decir el destino final tuyo ya, en una revelación que Dios me da a través de la palabra. Si tú no caminas a través de Cristo, no vas a tener un fin como debieras. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Pero ese propósito que Dios tiene con tu vida está revelado acá. Y si tú no caminas bajo los propósitos de Dios, el fin será de pérdida. Ahora, ¿hay posiciones frente a la Biblia? Sí, como revelación de Dios.
lastimosamente hay posiciones que el ser humano coloca frente a esto, ¿cierto? Hay tres posiciones que son colocadas y me quiero ir a ellas como revelación. No voy a detenerme ni hablar porque cada una tiene ramificaciones y el propósito que estoy utilizando en esta noche no es dar una enseñanza como lo podría dar en un seminario o como lo podría dar en una universidad, sino que yo te voy a dar una enseñanza en forma devocional, porque sé que algunos de ustedes no se van a sumergir y en la universidad o instituto en el semestre podría interactuar con los estudiantes y llevarlos a ciertas cosas. Como sé que muchos de ustedes escuchan y mañana salen a trabajar y meterse en esta profundidad no es tanto, entonces lo voy a hacer en forma clara, también creo que va a ser profundo, pero no va a ser hasta allá, aunque lo voy a intentar dar lo mejor que pueda, porque es más como un devocional, porque muchos de ustedes se alimentan a través de esta palabra, y no me quiero meter tanto en la letra, sino como en la parte práctica de la palabra, que es letra, pues, pero no es letra común, sino es letra viva. Entonces voy y le oro al Señor para que al comunicarlo y termines de escuchar esto no quedes ni confundido, ni tampoco no seas ministrado. No estoy en una administración como en la iglesia, pero creo que ella misma nos da principios y ella misma nos edifica. Entonces así es que lo estoy intentando hacer en estas noches. Quedamos. Una de las posiciones, entonces voy a hablar de tres posiciones. La primera es una posición que podríamos llamarle una posición liberal frente a la Biblia. Muy bien. Estos liberales dicen que la Biblia contiene palabra de Dios, pero también dicen que también contiene palabras de hombre. Entonces, que es una mezcla entre la palabra de Dios y es una mezcla con palabras del hombre. Entonces ellos dicen que la Biblia no debe ser denominada palabra de Dios porque es palabra de Dios y de hombre, ¿cierto? Muchos de estos hombres liberales siempre están buscar humanamente la verdad y no a través de los principios de la palabra. Entonces, comparan las verdades bíblicas con las verdades humanas y le dan más pie a la verdad humana que a la verdad bíblica. Me quiero quedar ahí. Hay otra posición que la podríamos llamar la nueva ortodoxia o neo-ortodoxia. Esta posición sí afirma que la Biblia llega a ser palabra de Dios y uno mira que, por ejemplo, en el siglo XIX ellos enfatizaron que la Biblia estaba llena de errores. Estaban buscando los errores de la Biblia, errores que pudieron ser de redacción, y dentro de ellos está Karl Barth, que él hablaba y decía que la Biblia llegaba a ser la palabra de Dios cuando se entiende que hay un canal imperfecto para confrontar al hombre con la palabra perfecta, y que la Biblia se convierte en palabra de Dios en la medida de que el hombre, al escucharla, pueda darle cierto concepto a la Biblia, algo en forma personal. Tiene mucho acercamiento a la realidad, pero lastimosamente también coloca como si el hombre no hubiese recibido lo que es de Dios. Yo quiero hablar de un término y un concepto y quiero que usted siga escuchando porque voy a hablar no sobre revelación, sino que también voy a hablar de inspiración. Y cuando veamos el tema de inspiración, que hay mucha tela que cortar, nos vamos a dar cuenta de que el concepto de Barth y de estos neoliberales se pierde frente a las grandes verdades que Dios mismo nos va a dar a través de esa realidad bíblica, y que no solamente lo vamos a ver en palabras, sino dentro de la aplicación de estas palabras. Y esta es la última parte que se le ha llamado la posición de los conservadores, ¿cierto? Nosotros somos parte de esos conservadores, o al menos quienes les está hablando en esta noche, y muchos de los que me escuchan somos conservadores. Nosotros creemos que la Biblia fue dada básicamente, sabemos, no creemos, sino que no solamente creemos y sabemos que la Biblia fue dada en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Las palabras en arameo fueron mínimas, minúsculas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no fue en arameo. El Nuevo Testamento fue en un griego muy popular que se le llama el griego koiné, y hubieron transcripciones de la Biblia
al arameo, etcétera, pero la palabra de Dios como tal fue en un griego koiné. Entonces la Biblia, al ser dada de un idioma diferente al nuestro, si se hace una traducción totalmente literal, la persona que hace la traducción literal tendría que colocar al margen un comentario y decir qué fue lo que el traductor quiso decir. Muchas de las Biblias nuestras traen una traducción más dinámica en donde la persona que traduce muestra en la cultura que quería decir esas palabras para que el lector que la está leyendo pues la interprete. Entonces nosotros creemos que es la palabra de Dios, que hay errores de transcripción. Por eso muchos de nosotros al estudiar los idiomas madres vamos a mirar ese concepto y también tendríamos que estudiar la cultura en la que la Biblia fue dada para entender lo que quiso el Señor enseñar en ese momento, ¿cierto? Pero que aún así el Espíritu Santo, a pesar de esos errores de transcripción, va a utilizar la palabra como palabra de Dios, nos sigue guiando a la verdad. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que a través de la Biblia el hombre va a tener revelación a través de ella. Y nosotros creemos que si el Espíritu Santo no la revela, no es capaz nadie de entenderla, que el hombre necesita la fe para que Dios a través de ella y se alimenta a través de esa misma palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y creemos que la Biblia tiene todo el registro de todos los eventos que Dios quiere que nosotros tengamos y que hay actos dentro de todo ese registro que van a mostrar esa revelación de Dios para nosotros y podría resumir como esa posición ortodoxa, esa posición, que nosotros tenemos de una manera clara diciendo que la Biblia entonces al tener todos estos registros que Dios tiene para el hombre nos está revelando verdades claras para nosotros poder como seres humanos creados por Dios tener principios de vida y de salvación. Entonces, la Biblia es la guía para nosotros y a través de ellas vamos a entender profundamente a Dios. Y que la revelación de Dios y todas las declaraciones de la Biblia las vemos como actos divinos de Dios en donde nos muestra cómo nosotros caminar bajo la guianza de esa palabra y la dirección del Espíritu Santo. En la próxima clase quiero hablar de inspiración. Mañana es viernes, está mi esposa, pero como les dije que yo sábado sí voy a estar con ustedes en la noche, que no lo he estado haciendo, voy a hablar de inspiración. Y este tema de inspiración es muy, muy especial y espero que usted no se lo vaya a perder. Ahora, todos estos videos están en YouTube, en la página César Castañeda. Yo en algunas ocasiones lo voy a intentar subir y colocar encima de este like el mismo, pero en YouTube, para que tú te metas a YouTube, te suscribas, cada que hay un tema nuevo va a prenderse esa campanita, tú lo vas a tener así, y entonces si tú trabajas a estas horas o tienes alguna responsabilidad en esta hora y no lo puedes hacer, te vas a dar cuenta y vas a entrar y vas a ver, y yo los estoy enumerando, entonces esto va a quedar, todo esto va a quedar como en una, yo siempre los hago por temas, el tema de este periodo va a ser introducción a la Biblia. Entonces entras y vas a encontrar diferentes lecciones, ¿cierto? Va a hablar de la iglesia, otros van a hablar de escatología, etcétera, etcétera. Pero la temática que vamos a tener, entonces vamos a tener no sé cuántos videos, pueden ser 30, 40 videos y cada uno tiene su título. Entonces tú dices, yo quiero saber qué es inspiración, yo quiero saber qué es revelación. Entonces tú puedes buscarlo ahí. Entonces, también lo vamos a tener de esta manera para que sea de mucha bendición. Es una bendición muy grande estar con ustedes. Para mí es un privilegio que Dios me da el compartir principios de la palabra de Dios. Le oro al Señor y le pido que lo pueda hacer de la manera más clara y comprensible para ustedes, mis amados hermanos.